Ñañaykuna turaykuna, allinta uyariwaychis. Kay coronavirus pachapiqa, kaykunatan ruwanayki, allintan makiykita maqchikunayki. Chaymantataqmi sichus uhu hapisunki chayqa, hampina wasitan rinayki. Ama wasikimanta lluqsichu, wasikipi qhipakuy, wawaykikunata qhawari, paykunan ñakarinman. Ñañaykuna turaykuna, nuqaqa wasipin qhipakuni, qampas wasikipi qhipakuy. Ñañaykuna turaykuna, kunan punchaymi hanaq pacha taytanchismanta mañarikusunchis, mana kay coronavirus llaqtanchista ñak'arichinanpaq. Qanwan nuqawanmi taytanchisman mañarikusunchis. Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo sutinpi, hinallataq kachun Jesús. Huk takichawanmi taytanchismanta mañarikusunchis. Kaynata nin. Apu Jesucristo, kuyak sonko tayta, uyarillawayku, mañakusqaykuta. Uyarillawayku, mañakusqaykuta. Kay kuyak sonkoyki, kicharayasyanmi, waqyamuwasyanmi, hampuy waway nispa. Waqyamuwasyanmi, hampuy waway nispa. Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo sutinpi, hinallataq kachun Jesús. Allin punchay kachun waynakuna, imaynallan kashankichis, allillanchu, kusisqachu, walallachu, qhalillachu, imaynallan kashankichis. Kunan punchaymi yuyarisunchis, imaymana yachasqanchista, ñañaykuna turaykuna. Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a repasar primero todo lo que hemos aprendido en la anterior clase. Todo lo que son saludos, despedidas y cómo conocernos y algunas preguntas usuales que hemos trabajado. A ver, chicos, les pregunto, ¿ustedes alguna vez han escuchado qué se dice tapucuy en castellano? Tapucuy, ¿saben o no? No saben. Tapucuy quiere decir preguntas. Muy bien, ustedes ven, les presento a Julio y a Ana. Pero antes de eso, les quiero recordar, recuerden que estamos practicando la poesía Puyu Huawan Okemichi, ¿no es cierto? Me imagino que estamos practicando en casa. Les voy a dar la primera partecita y ustedes lo van a seguir. Puyu Huawan Okemichi, piña uywa rumimaki, orcollantas purishanki, riquillantas como. Muy bien, espero que estén aprendiendo igual. Muy bien, chicos. Seguido a eso, vamos a trabajar tapucuy, preguntas, ¿ya? La anterior clase hemos aprendido lo que son saludos, despedidas y la pregunta Iman Sutiki. ¿Qué cosa es Iman Sutiki? Ajá, ¿cuál es tu nombre? ¿No es cierto? Si me preguntan Iman Sutiki, ¿cómo debo de responder? Sutika Marisol. En nuestro caso será Sutika. En su caso, Sutika Julio. En su caso, Sutika Ana. Muy bien. Dicho todo eso, vamos a recordar primero los saludos. ¿Cuáles eran los saludos? Allinpuncha y cacho. Muy bien. En la tarde, Allinsuka cacho. Muy bien. ¿Y cómo se decía en la noche? Allintuta cacho. Excelente, muy bien. Ya hemos aprendido a saludar en los 3 tiempos y hemos aprendido a despedirnos, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran esas despedidas? Tuparainskama, Asnihkama, Pakarinkama, Minchakama, después Jojillakama, Jojuatacama. Muy bien, excelente. Ahora también les voy a repasar cómo se decía, ¿cuál es tu nombre? Hace poco he dicho. Ajá,
Iman Sutiki. ¿Y cómo deben de responder? Sutika Marisol. Muy bien. Ustedes me van a ayudar a realizar este ejercicio con la pregunta, con el tapukuy Mai Pintianki. ¿Dónde vives? ¿Ya? Muy bien. A ver, primero Julio va a saludar a Ana. ¿Cómo le va a saludar? A ver. Ajá. Allin Unchay Kachun Ana. ¿Está bien? Allin Punchay Kachun Ana. ¿Y cómo le va a responder Ana? A ver, ¿cómo le respondo? Hinayata Kachun Kampapas. Muy bien, vamos a escribir acá. Hinayata Kachun Kampapas, ¿no es cierto? Muy bien, ¿está bien? Muy bien, chicos. Primero, el saludo. Siempre el saludo. Puede ser Allin Punchay Kachun Ana, Allin Suka Kachun Ana en la tarde, Allin Tuta Kachun Ana en la noche. ¿Y cómo le responde Ana? Hinayata Kachun Kampajpas. ¿Cómo? Hinayata Kachun Kampajpas. Esta no es. Muy bien. Hinayata Kachun Kampajpas. Muy bien. ¿Y cómo se pregunta dónde vives? Ajá. Maipin Tianki. Maipin Tianki es la pregunta ¿dónde vives? ¿Y cómo deben de responder? ¿Cómo Ana debe de responderle a Julio dónde vive? Ja. No caca. ¿Dónde? San Sebastián. San Sebastián. Ajá, ahí le vamos a poner un paréntesis. San Sebastián. Pero ¿cómo digo en San Sebastián? Entonces le voy a agregar pin. No caca, San Sebastián, pin. Le falta algo, vivo, Tillani. Acásito le vamos a agregarle Tillani. Tillani. Muy bien, ¿cómo había sido la respuesta entonces? No caca, San Sebastián, pin, Tillani. Pero profesora, yo quiero decir en guancha. ¿Qué debo hacer? Solo le voy a quitar a San Sebastián y lo voy a cambiar por guancha. Aquí, por guancha. Profesora, pero yo quiero decir que vivo en Santiago. Ya, muy bien, le vamos a poner Santiago. ¿Qué debo agregar? El pin. Entonces, ¿cómo va a ser mi respuesta? No caca, Santiago, pin, Tiani. Huanchaj, pin, Tiani. Larapapin, Tiani. ¿No es cierto? Pueden decir cualquier lugar. Antapin, Tiani. Limapin, Tiani. Yo vivo en Lima, yo vivo en Arequipa. Arequipa, pin, Tiani. No varía, no se olviden siempre agregarle este de aquí. ¿Para qué? Para que diga que yo vivo en tal lugar. ¿No es cierto? Muy bien. A ver, ahora recordemos. Ah, y la pregunta. Ana le va a preguntar dónde vive él. ¿Y cómo le va a preguntar? A ver, ¿qué me dice? Ajá. Cangri. 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 ¿Y tú? ¿Y cómo le va a responder Julio? No caca. No caca.
Larapa. ¿Dónde va a vivir? Larapa. Larapa. Pin. No deben olvidarse el pin. Tillani. ¿No es cierto? Le va a responder cuando le pregunte a Ana. Kangri. Larapapin. Larapapin. Tillani. No, esto no es pregunta. ¿No es cierto? Larapapin. Tillani. Muy bien. Nokaka Larapapin Tillani. Yo vivo en Larapa. Muy bien. Ya hemos aprendido saludos, dónde vives, la pregunta con su respuesta, y ahora nos vamos a despedir. ¿Cómo nos despedimos? A ver, ¿cómo decimos hasta más luego? Asnihkama. Muy bien. Entonces voy a decir Asnihkama. ¿Quién? Julio, ¿no es cierto? Asnihkama, Julio, hasta más luego, Julio. Y Julio le va a responder Asnihkama, Ana. Muy bien, ¿podemos hacer más ejercicios de estas? Sí, solo cambiamos los saludos, las preguntas, los lugares donde vivimos. Recuerden, no se olviden de poner el pin. Y luego las despedidas. Podemos hacer varios ejercicios de estas, solo cambiándole saludos y los lugares y también las despedidas. Muy bien. Yo les pregunto, ¿qué han aprendido el día de hoy? Han aprendido a hacer preguntas, ¿no es cierto? ¿Y para qué les sirven las preguntas? Exacto, les sirve para que ustedes cuando lleguen a casa puedan saludar. Cuando conocen a otra persona, ustedes le preguntan ¿cómo te llamas? ¿Y dónde vives? Siempre le preguntamos a la persona, nos da la curiosidad de saber cómo se llama y dónde vive, ¿no es cierto? Para eso nos sirve todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Siempre tienen que repasar, chicos, el saludo, despedida y las preguntas usuales. Eso sería todo por hoy, chicos. Kunanka tupananchiskama.